Bueno, buen día para todos. Como les había dicho, mi nombre es Daniel Ciardulo. Soy especialista en seguridad pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Soy comisario inspector retirado de la Policía de Mendoza y bueno, desde que la carrera se dicta en la Universidad Juan Agustín Maza, docente de justamente de esta materia que les voy a dar. Les doy la bienvenida a todos y realmente espero que la capacitación les permita adquirir conocimientos, obtener la tan ansiada credencial, por cuanto la seguridad hoy en día es algo sumamente requerido, sumamente valorado, y para trabajar en cualquier empresa de seguridad es requisito sine qua non contar con la credencial, que es algo que ustedes van a lograr una vez que concluya el curso. Siempre el dictado se dio de manera presencial. Esto de la pandemia nos llevó a estas nuevas alternativas, a este nuevo desafío que es dar las clases de manera virtual y no tener el contacto persona a persona que quizás uno estaba acostumbrado. Entonces, primero que nada, pedirles disculpas si no es lo suficientemente claro. Yo les voy a adjuntar en algún momento mi número de teléfono, mis redes sociales y aquí mismo en la plataforma también para que puedan ustedes consultar, plantearme cualquier tipo de duda y ser, en este caso yo, un nexo para que ustedes puedan concluir exitosamente el curso. Les, les envié primeramente los objetivos de la materia y el programa analítico, el que en la primera unidad habla de preservación del lugar del crimen o preservación de la escena del crimen, manejo y la responsabilidad que tiene en este caso el vigilador en este tipo de situaciones. Me gusta y soy partidario de no hablar tanto desde lo técnico con palabras difíciles, sino puntualmente hablar claro, imaginar situaciones o imaginar teatro de hechos en los cuales ustedes van a tener que actuar en el caso que se desempeñen como vigiladores. Y es por eso que, bueno, vamos a imaginar una situación y un conflicto en esa situación y a partir de ahí nos vamos a ir manejando con una serie de cuestionarios que yo se los voy a hacer llegar de manera escrita. La situación es, vamos a imaginar aquí en San Rafael un local nocturno, un boliche, donde nosotros estamos cumpliendo la tarea de vigiladores un día cualquiera. El local comercial está lleno, la concurrencia ha sido masiva y se produce un incidente entre dos clientes del local en donde nosotros, repito, somos los encargados de la seguridad y la discusión lleva a que uno con un arma blanca, con un cuchillo, lesione, le dé una puñalada al otro, tras lo cual se retira, quedando el herido en el local, sangrando mucho, el arma de fuego que es descartada o estirada por el agresor, el que se da a la fuga. Y bueno, ustedes se imaginan en un lugar, en un local nocturno con mucha gente, eh, una persona herida, tirada en el suelo, sangrando, y otro dándose a la fuga, siendo ustedes los responsables de los primeros pasos o el manejo primario de una situación de estas características. ¿Por qué el vigilador tiene que estar preparado para este tipo de situaciones? Porque cuando se producen,
sea en el lugar que fuere, es el vigilador la única persona que se supone está capacitada para adoptar cursos de acción o para adoptar medidas que coadyuven o que ayuden o que colaboren en el esclarecimiento del hecho. Hoy les vuelvo a decir, repetimos que nos imaginamos que esto es en un boliche, ¿sí? Entonces hagámonos a la idea de que en ese boliche está una persona lastimada tirada en el suelo desangrándose. Nosotros somos 5 vigiladores que estamos trabajando en el lugar y tenemos que adoptar todas las medidas tendientes a que el hecho se esclarezca. Hay una pregunta que es fundamental y que se las hago yo. ¿Qué es lo primero que ustedes harían en este caso con esta situación conflictiva planteada? Algunos me van a decir, llamar al 911, prender las luces, cuestiones básicas que sí se hacen, pero nosotros lo primero que debe hacer el vigilador en este caso es enfocarse en la parte más vulnerable, que es la víctima. Si el local comercial se encuentra habilitado, seguramente va a haber personal médico, y si no, nuestro primer llamado debe ser a la emergencia médica para que venga y le preste a la persona víctima los primeros auxilios. En el curso se les dicta a ustedes también primeros auxilios y saben cómo hacer una compresa o cómo tratar de detener una hemorragia, pero la primer cosa que se hace cuando hay una vida en peligro o una persona lastimada es prestar los primeros auxilios a la víctima, siempre. Siempre vamos a procurar preservar el bien esencial, fundamental, que es la vida. Entonces, en este caso que estábamos puntualmente imaginando, vamos a llamar a la emergencia médica para que la emergencia médica venga, traslade a la persona lastimada al centro asistencial y así continuar con nuestro desarrollo. Siempre el vigilador va a estar solo, no va a haber personal policial, que sí, después de que evacuamos a la víctima o después de efectuar ese llamado, un compañero va a llamar al 911 para que personal policial y judicial se apersone o se presente en el local para continuar con el procedimiento. Pero hasta que eso pase, hasta que llegue la policía, el vigilador tiene que ir tomando una serie de medidas, una serie de diligencias, una serie de cursos de acción para preservar el lugar del crimen, para preservar el lugar del hecho. Y no hablo únicamente, cuando digo crimen, no hablo de un homicidio o de un hecho grave. Nos puede pasar que estamos cuidando un lugar y se arrojan basura, es una contravención, pero también está reñido con la ley y el vigilador debe tener el conocimiento y la capacidad de preservar esas cosas. En cualquier situación que nos toque intervenir, el vigilador debe necesariamente estar capacitado para preservar el lugar del hecho. Ahora bien, se llevaron a la víctima, pero tenemos adentro lleno de gente, ya las luces las encendimos, pero tenemos una mancha grande de sangre donde la persona estaba con la hemorragia importante, tenemos el cuchillo tirado, tenemos unos vasos rotos, unas huellas de zapatillas que pisaron la sangre. Bueno, entonces el vigilador, que debe ser profesional y con la cabeza lo suficientemente lúcida, fría y pensante, debe preservar eso hasta que arribe personal policial, personal de científica, el fiscal, el juez de instrucción, quien llegare. Entonces debemos nosotros preservar el lugar del hecho, ya sea tapando con algo o cercando con sillones, con lo que primero tengamos a mano
para que evitar que la gente pise, contamine el lugar. Seguro que va a aparecer alguno que va a querer agarrar el cuchillo y le va a decir, con esto fue. Bueno, nosotros debemos procurar de que se contamine lo menos posible la escena del crimen. Repito, escena del crimen puede ser para un homicidio o para una contravención de las más banales. Es obligación del vigilador tener conocimiento que el lugar en donde se produce un delito o una contravención y que está bajo su responsabilidad debe necesariamente trabajar, tratar, procurar que, que no sea contaminado, ni modificado, ni mucho menos de manera intencional. Si a veces nos excede la cantidad de gente, el lío que se va a armar, bueno, es entendible. Pero teniendo en cuenta que ustedes se preparan para esto, no sirve como excusa decir yo no sabía que podía venir alguien y tocar, alguien y pisar, alguien y mover. Ustedes tienen que procurar con los medios con los que cuenten y que tengan a mano que nadie, absolutamente nadie toque nada para que una vez que arribe, como les dije, el personal idóneo, que va a ser el personal policial y judicial, nuestro proceder haya colaborado para esclarecer el hecho, o por lo menos nuestra falta de profesionalidad no haya contribuido para que el hecho quede impune. Porque si eso ocurre, también vamos a tener responsabilidades civiles y penales, porque la ley supone que ustedes han sido preparados para no ser un vecino más, ni un mirón más, ni un espectador más en un hecho, sino que ustedes tienen que llevar la voz cantante y tienen que tener la capacidad suficiente para evitar la contaminación. Ahora bien, una vez que nosotros preservamos el lugar, preservamos los elementos, tenemos que empezar a efectuar averiguaciones tendientes a esclarecer el hecho. En qué circunstancias se dio, quién fue el agresor, con quién andaba, en qué andaba, cómo vestía. Esto más adelante vamos a hablar y vamos a hacer un trabajo práctico de cómo individualizar una persona. ¿Qué es individualizar? ¿Qué es un individuo? Individuo es alguien que no se puede dividir. Individuo, indivisible. Individualizar una persona es sacar los datos, no solo personales, sino morfológicos, cómo es la persona. Entonces, de manera tal de que una persona es quien es por sus datos, porque yo me llamo Daniel Ciardulo, pero también soy una persona de raza blanca, con barba candado, que viste una campera gris, una camisa cuadro y una remera negra. Todo aquello que nos hace que una persona sea diferente de otra es lo que nos ayuda a individualizar. Y en estos casos, como el ejemplo que estábamos teniendo, hay que tener muy en cuenta que el individuo que cometió el hecho, nosotros tenemos que tratar de recabar la mayor cantidad de datos para dárselos a personal policial a efectos que puedan llegar al esclarecimiento. Y lograremos averiguar que le decían el rengo, bueno, es el rengo, y averiguaremos con la gente de la puerta en qué se movilizaba, con quién, si tenía algún acento especial, si tenía tatuajes, si tenía aros, cómo vestía, en qué vehículo se movilizaba. Todo aquello que sirva para que una persona sea única e irrepetible, no comparable ni no confundible con otra, es lo que le hace un individuo. Y todo lo que nosotros podamos ver, mucho mejor si averiguamos que se llama Daniel Ciardulo y que vive en el barrio policial. Si lo logramos con testigos, bueno, se los aportaremos a la autoridad policial o judicial para el esclarecimiento del hecho. Yo quiero que quede bien claro dos situaciones que van a ser tenidas en cuenta y que van a ser motivo de consulta en los exámenes.
En el caso de que en un lugar en donde nosotros trabajemos se produce un hecho en donde una persona es herida y la otra o los otros, los agresores, se dan a la fuga y rompen un vidrio y roban un auto y todo lo que puedan llegar a ser, nuestra obligación como vigiladores, lo primero que se hace es prestar atención a la víctima, prestarle los primeros auxilios a la víctima, llamar a la emergencia, porque el bien esencial, primordial, fundamental que debemos cuidar es la vida humana.